eventual, siempre debe estar
Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este espacio. Ya en 2 minuticos iniciamos. Ahora sí, buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este espacio. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces les doy la bienvenida a este espacio del CIPAS de la tarea 2, donde trabajaremos en un inicio algunos conceptos básicos de las teorías de conjuntos. Luego vamos a realizar algunos ejercicios similares a los que ustedes tienen que realizar en la tarea 2. Y por último les voy a dar los lineamientos de la tarea 2. Y para finalizar voy a abrir un espacio para que ustedes me puedan plantear sus dudas y sus inquietudes que tengan del desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a hablar de los conjuntos y de las formas que existen para representar un conjunto. Dentro de estas 3 formas existen 3 maneras de representar un conjunto. La primera es con un diagrama de Venn. Como lo ven, en el diagrama están todos los elementos del conjunto. En este caso vamos a representar las vocales. Entonces, el conjunto A está formado por las letras A, E, I, O, U. Por extensión, es que nosotros damos dentro de un paréntesis todos los elementos separados por una coma, ¿cierto? Entonces, para el conjunto A tenemos las vocales A, E, I, O, U. Y por comprensión, nosotros damos una característica, ¿sí? Que tenga en común esos conjuntos y entonces lo podemos presentar de 2 maneras. El conjunto A, X tal que X es una vocal, o otra característica sería que todas son las vocales. Entonces, de esta manera representamos los 3 conjuntos. Ahora, otro concepto que vamos a manejar son las operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación es la unión, que el resultado es el conjunto formado por los elementos de A y B. Entonces, si tenemos A y B, entonces
De esta manera representamos la unión, los conjuntos de A, los elementos, perdón, de A y los elementos de B. ¿Listo? Entonces, esta es la primera prueba. La segunda operación que tenemos es la intersección, que es el conjunto formado por los elementos de A que también pertenecen a B. Entonces, aquí gráficamente tenemos la intersección, que son los elementos de A y que también pertenecen a B. Otra operación es la diferencia, que es el conjunto de elementos que pertenecen a A y no pertenecen a, bueno, me quedó C, pero realmente es B, ¿cierto? Que tenemos los conjuntos A y B. Entonces, la diferencia entre A y B sería los elementos que pertenecen a A, ¿cierto? Pero no a C, pero no a B, perdón. Y no pertenecen a B. Y la diferencia simétrica es el conjunto de elementos que solo pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos a la vez. Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Los elementos que pertenecen a A, ¿cierto? Solo a A o a B. Pero que no pertenecen simultáneamente a los dos, ¿cierto? Otra operación que tenemos es el complemento de un conjunto, que es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto universal y que no pertenecen a A. Otra manera de decirle es lo que le falta al conjunto A para pertenecer al conjunto universal, ¿sí? Entonces, o no tanto pertenecer, sino para llegar al conjunto universal. Esas son las dos definiciones. Entonces, el complemento de A es lo que le falta a para hacer el universal, ¿cierto? O los elementos que están en universal y que no pertenecen a A. Entonces, ¿cómo lo graficamos? O sea, es todo el conjunto universal menos los elementos de A. De esta manera representamos gráficamente todas las operaciones entre conjuntos. Entonces, vamos a hacer primero una representación gráfica entre conjuntos, ¿sí? Y después sí pasaremos a hacer ejercicios de operaciones con conjuntos, pero los vamos a hacer de dos maneras. Gráfico y dando la extensión del conjunto. ¿Listo? Entonces, iniciaré por representar gráficamente este conjunto, ¿cierto? Entonces nos piden que representemos esto, pero lo vamos a dividir en fases. ¿Listo? Entonces, la primera parte que vamos a representar va a ser este primer paréntesis. Vamos a representar A intersección con C complemento. Entonces, en este primer diagrama, vamos a graficar a solo A, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner A. En este otro gráfico, vamos a graficar el complemento de C. Entonces, ¿qué sería? Todos los elementos del conjunto universal menos C. Aquí graficando con color. Entonces, ¿quiénes serían? Todos los elementos del conjunto universal menos C.
¿cierto? Entonces aquí ya tenemos al C, ya está representado. Ahora vamos a hacer esta otra operación. ¿Sí? Vamos a hacer, o no, terminemos este paréntesis de una vez. Entonces aquí sería A intersección con el complemento de C. Entonces, como es una intersección, tenemos que mirar cuáles son las dos zonas comunes a estos dos conjuntos, AA y C complemento. Entonces nosotros validamos cuáles serían las zonas comunes. Entonces aquí tenemos A y aquí tenemos esta misma área. Entonces el resultado de este primer paréntesis sería este pedacito. Para que lo vean más claro, ¿cierto? En cuáles son las zonas comunes, lo voy a dibujar el conjunto A aquí para que ustedes puedan mirar cuál es la zona común a esas dos soluciones, ¿cierto? Entonces, aquí esta parte que se me sombreó como en ¿qué color, digamos? Como un naranjita, ¿sí? Es la que es la común. Por eso tenemos este resultado, ¿cierto? Ahora sí vamos a empezar a hacer esta operación A unión C. Entonces, vamos a hacer A unión. ¿Qué es la unión? Entonces, los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces, aquí tenemos A unión C. Y aquí, ¿qué más necesitamos? B. Entonces, aquí en otro grafiquito, solo vamos a tener a B. Ahora necesitamos hacer, ¿qué operación necesitamos hacer? A unión C intersección B. Entonces, aquí voy a volver a hacer la A unión C. A unión C. Para que podamos analizar toda la operación completa. Entonces esto ya lo había hecho anteriormente. Como me quedó en otra hoja para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cierto? Ahora tenemos que hacer A unión C intersección B. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que buscar las comunes entre B y A unión C. ¿Cierto? Entonces aquí voy a volver a dibujar a B para que ustedes puedan ver gráficamente cuáles son esas áreas comunes. Entonces vemos que nos quedó como el color morado. Entonces, el resultado de esa operación, ¿cuál sería? A unión C intersección B. Sería este pedacito, esta área, junto con esto.
¿Listo? Ahora vamos a hacer la operación completa, pero entonces también voy a traer el otro resultado que habíamos obtenido, que era A intersección C complemento, que vamos a mirar cuál fue. Este. Ujú. Y la operación completa es A intersección A complemento, no, perdón, C complemento. Intersección C complemento unido con A unión C intersección B. Entonces, aquí ya tenemos por separado. Entonces, ¿qué tenemos que unir? Esta solución junto con esta solución. Entonces, aquí tenemos esta área que es A intersección B con C complemento. ¿Cierto? Y el otro resultado sería esta, que ya está aquí. Y le agregaríamos esta área. Entonces, el resultado de toda la operación es este. Entonces, noten ustedes cómo realizando el paso a paso es fácil llegar al resultado, ¿cierto? Gráficamente se puede ver mejor el resultado, pero ahorita lo vamos a hacer operaciones entre conjuntos, pero la vamos a hacer de manera gráfica y por la extensión de los conjuntos, que es como ustedes las tienen que desarrollar en su tarea. Entonces, tenemos el siguiente diagrama de Venn, perdón, con los elementos que se muestran y nos piden representar las siguientes operaciones, ¿cierto? Entonces, la primera nos pide calcular la la unión entre A y B. Entonces, vamos a realizarlo gráficamente. Entonces, A unión B, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los elementos de A unidos con los elementos de B. Entonces, gráficamente tenemos esa respuesta. Aquí tengo los elementos de A, B y C por extensión. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa operación? A unión B es igual. Vamos a tomar tanto los elementos de A como B. 2, entonces 2, 3, aquí para que quede en orden. 4, 6, 7 y 8. Entonces, vamos a comparar que esta respuesta nos dio igual tanto por extensión como gráficamente. Entonces, aquí tenemos la respuesta 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Y al hacerla gráficamente, vamos a mirar. Está el 2, sí, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8. Entonces, noten que por cualquiera de los dos pasos podemos llegar a la misma solución, ¿cierto? Pero a veces es más fácil realizarla gráficamente para que ustedes puedan ver la solución y después hacerla por extensión. ¿Y qué más les piden a ustedes? Hallar el cardinal de la operación, pero el cardinal simplemente, ¿qué es? Es el número de elementos que tenga el conjunto. Entonces aquí
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la respuesta a esta operación sería el conjunto compuesto por los elementos 2, 3, 4, 6, 7, 8, cuyo cardinal es el 7. ¿Listo? Ahora, nos piden esta operación. A unión C diferencia con la C intersección A. Entonces, vamos a empezar por este primer paréntesis. A unión C. ¿Cierto? Entonces, gráficamente vamos a tener los elementos de A y los elementos de C. Entonces, aquí aprovechemos y vamos a hacer de una vez la operación por extensión. Entonces, aquí sería igual. Tenemos el 2, el 3, el 6, el 7, aquí 2 y 7 ya están, 8 y 10. Ahí ya tenemos la extensión de A unión C. Ahora vamos a realizar el otro paréntesis que es C intersección A. Entonces, C intersección A. Serían los elementos que comparten A y C. Entonces, la extensión es C intersección A. Entonces vamos a mirar cuáles serían los comunes. 2, 13 y 7. Entonces, noten que nos dio la misma respuesta que obtuvimos gráficamente. Ahora vamos a realizar la operación completa. Menos ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la diferencia? ¿Qué quiere decir? Que le tenemos que quitar a este conjunto, a esta primera solución, los elementos de esta segunda. Entonces, ¿qué obtendremos? Estos, ¿cierto? De la primera solución, junto con estos, pero le quitamos esta área donde está la intersección entre A y C. Ahora lo vamos a hacer con la extensión de los dos conjuntos. Entonces tenemos A unión C, que sería 2, 3, 6, 7, 8 y 10. Y la otra solución es C intersección A, igual 2, 7. Al hacer la diferencia simplemente a esta le vamos a quitar los elementos 2 y 7. Entonces la respuesta nos tendría que quedar es igual a 3, 6, 8,
Ay, aquí no es 10, sino es 20. 20. ¿Listo? Entonces, noten que es exactamente la misma respuesta que nos dio aquí. 3, 6, 8 y 20. Entonces, el cardinal de toda esta respuesta sería 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, así, de esa forma tan sencilla, nosotros podemos desarrollar las operaciones entre conjuntos. Ahora vamos a hacer esta operación. B unión C, complemento. Entonces, vamos a empezar otra vez paso a paso. Vamos a realizar aquí B unión C. Es igual. Entonces, gráficamente, son la unión. Entonces, son tanto los elementos de B como los elementos de C. Entonces, vamos a hacerlo de una vez por extensión. B y C. Entonces, tenemos el 2, el 3, 4, 7, 8 y 20. ¿Cierto? Ahora necesitamos el complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta a este conjunto para completar el conjunto universal. O todos los elementos del universal menos la unión entre B, unión C. Entonces, gráficamente, ¿cómo representamos eso? Todos los elementos del conjunto universal menos la unión entre B y C. Entonces, aquí la extensión del conjunto, ¿quiénes serían? Lo que le falta para completar el universal. Entonces, aquí sería el 6, ¿cierto? Y el 5. 5 y 6, ¿cierto? Y si vamos a mirar la solución gráfica, también nos da 5 y 6. Es igual a 5. Entonces, digamos que tenemos que quitar los elementos de B y de C, ¿cierto? Entonces aquí quitamos el 2, el 3, el 7 y nos queda el 6. Y el que está en el universal es el 5. Por eso obtenemos el 5 y el 6. Y vamos a realizar una última operación, que es B menos A unión C. Entonces vamos a tomar los elementos de B. ¿No? Pues aquí ya tenemos los elementos de B. ¿Para qué los volvemos a colocar? Son 2, 3, 4, 8. Y vamos a realizar A unión C. Entonces,
¿Qué sería A unión C? Los elementos de A junto con los elementos de B. Entonces, vamos a hacer la extensión. A unión C es igual 2, 7, 8, 20. Y creo que me faltó el 6. Sí. Vamos a validar. Serían 2, 3, 6, 7, 8, 20. Ahora vamos a hacer toda la operación. B menos A unión C. Entonces, B tenemos que son 2, 3, 4, 8. Entonces, AB ¿cierto? A B le vamos a quitar estos elementos. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? Voy a hacerlo aquí encima. Hay que pintar como ya. B tenemos en otro lado. Entonces, aquí notamos qué pedazos le tenemos que quitar. Entonces, gráficamente nos quedaría entonces, vamos a hacerlo. A B le tenemos que quitar. Vamos aquí por extensión AC. Que sería 2, 3, 6, 7, 8, 20. Entonces, a B le tendríamos que quitar el 2, el 3 y el 8. Entonces, esta operación completa nos quedaría, como hay que quitarle esto, 4. Noten que fue la misma que nos dio gráficamente. Entonces, el cardinal es igual a 1. De esta manera, nosotros hacemos las operaciones entre conjuntos. ¿Es claro hasta ahí? ¿O tienen alguna inquietud sobre operaciones entre los conjuntos? Listo. Como no hay inquietudes, voy a seguir. Ahora vamos a hacer un problema de aplicación, ¿sí? A través de un ejemplo. Entonces tenemos el siguiente enunciado. El tutor Pedrito Pérez en el segundo semestre del año 2023 tenía a cargo 120 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Al finalizar el periodo se obtuvo el siguiente resultado. Primero, 50 estudiantes no aprobaron la tarea.
67 estudiantes no aprobaron la tarea 2. 60 estudiantes no aprobaron la tarea 3. 8 estudiantes no aprobaron las 3 tareas. 20 estudiantes no aprobaron la tarea 1 y la tarea 2. 17 estudiantes no aprobaron la tarea 2 y la tarea 3. 24 estudiantes no aprobaron la tarea 1 y la tarea 3. Con la anterior información se deben responder. Primero, ¿cuántos estudiantes no aprobaron una sola tarea? ¿Cuántos estudiantes aprobaron las 3 tareas? Tercero, ¿cuántos estudiantes no aprobaron solamente la tarea 3? ¿Y cuántos estudiantes perdieron la tarea 1 y la tarea 2? Entonces, vamos a abordar este ejercicio por etapas. La primera etapa, debemos determinar cuáles son los conjuntos que intervienen en el ejercicio. Entonces, el conjunto universal, ¿quién sería? El total de estudiantes de pensamiento lógico matemático que tiene a cargo el tutor Pedrito Teres. El conjunto A lo vamos a denominar para la tarea 1, para la tarea 2, el conjunto B, y para la tarea 3, el conjunto C. Después, ¿qué deben hacer ustedes? Con esta información, ¿sí?, que nos dan el enunciado del ejercicio, debemos convertirla en operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. 50 estudiantes no aprobaron la tarea 1. ¿Eso qué quiere decir? Que A es igual a 50, ¿cierto? 67 estudiantes no aprobaron la tarea 2. Entonces, esto quiere decir que B es igual a 67. 50 estudiantes no aprobaron la tarea 3. Entonces, C es igual a 50 estudiantes. 8 estudiantes no aprobaron las 3 tareas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la intersección entre los 3 conjuntos es igual a 8. 20 estudiantes no aprobaron la tarea 1 y la tarea 2. Entonces, el conjunto A es la tarea 1 y la tarea 2 es el conjunto B. Entonces, la intersección en esos dos conjuntos es de 20 estudiantes. 17 estudiantes no aprobaron la tarea 2 y la tarea 3. Entonces, la tarea 3 es el conjunto B. Y la tarea 3 es la C. Entonces, esta operación es igual a 17. Y 24 estudiantes no aprobaron la tarea 1. Entonces, la tarea 1 y la tarea 3. Ay, perdón. CC. Esto es igual a 24. Entonces, con esta información vamos a determinar el diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente pasé la información que logremos deducir de acuerdo a el enunciado del ejercicio. Entonces, aquí vamos a empezar con el diagrama, con la operación en la cual intervengan los 3 conjuntos. Entonces, aquí tenemos esta, que A intersección B, intersección C es igual a 8. Entonces, aquí en la intersección de los conjuntos tenemos 8. ¿Qué operación ahora tenemos? A intersección B, ¿cierto? A intersección B serían 20 estudiantes, pero como ya tenemos 8, ¿cierto? Entonces sería 20 menos 8 igual a 12. Entonces, en A intersección B irían 12 para cumplir esta condición. Que 20 estudiantes perdieron la tarea 1 y la tarea 2. Ahora, vamos a tener B intersección C igual a 17.
17. Pero como ya tenemos 8 aquí, ¿sí? Ya tenemos 8 aquí, serían 17 menos 8 igual a 9. ¿Cierto? Continuamos. Ahora tenemos A intersección B, 24. 24. Pero como ya tenemos 8, serían 16. Con esto ya tenemos la información de las 3 intersecciones, ¿cierto? Ahora nos falta validar cuál elementos o cuántos estudiantes irían en el conjunto A, B y C. Entonces, el conjunto A tenemos que son los 50 estudiantes menos, aquí ya tenemos 8 menos 12 menos 16, ¿sí? 50, vamos a ver, ahí me falta el 9. Esto sería igual a 14. Entonces, aquí en A irían 14. Ahora en B tenemos que 67 estudiantes menos 8, ¿cierto? Menos 9, menos 12, menos 16. Esto sería igual a 38. Entonces, en el conjunto B son los 38. Y ahora en C son 50 estudiantes menos, en C serían menos 8, menos 9, menos 16. Entonces, C sería igual a 17. ¿Cierto? Y ahora, por último, nos falta identificar el conjunto universal. Entonces, el universal, ¿quién sería? Los 120 estudiantes, que es el total de estudiantes del curso, menos todos estos estudiantes que se encuentran en los conjuntos A y B y C. Entonces sería menos 8, menos 10, bueno, 10 no, menos 8, menos 9, menos 12, menos 14, menos 16, menos 17, menos 38. Validemos que estén todos. Entonces 120 menos 8, menos 9, menos 12, menos 14, menos 16, menos 17, menos 38. ¿Sí están todos? Y esto es igual a 6. Entonces, el conjunto universal son 6 estudiantes. Entonces, de esta manera nosotros construimos el diagrama de Venn. ¿Cómo hacen ustedes para validar que el diagrama les quede bien? Pues hay una manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí dice que A son 50 estudiantes. Entonces, vamos a tomar 50 debe ser igual a 14 más 12 más 8 más 16. Entonces aquí tenemos 50 es igual a 14 más 16, 30 más 20, 50. Entonces, esa condición se cumple. Ahora vamos a validar que 67, que es de B, tiene que ser igual a 8 más 9 más 12 más 38. Entonces, aquí tenemos
38 más 12, 50 más 17, 67. También se cumple esa condición, ¿cierto? En C son 50. Entonces 50 es igual a 8 más 9 más 17 más 16. Entonces aquí tenemos 8 más 7, 17, más 17, 34, más 16, 50. Entonces así se cumple. Y la otra condición es que todos los elementos sumen 120, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros garantizamos que el diagrama de Venn esté bien planteado, ¿sí? Entonces espero les haya quedado para que ustedes puedan identificar si su diagrama de Venn está bien planteado y cumple con todas las condiciones dadas en el ejercicio. Ahora ya tenemos el diagrama de Venn. Ahora, ¿qué debemos hacer? Responder a las preguntas. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron una sola tarea? Entonces, vamos a graficar lo que nos están esperando. Entonces, ¿cuántos estudiantes no aprobaron una sola tarea? Esto es lo que nos están preguntando. Los estudiantes que aprobaron una sola tarea. Entonces, la solución sería 14 más 38 más 17. Eso es igual a 69. Entonces, la respuesta ustedes la tienen que dar de esta manera. 69 estudiantes no aprobaron una sola tarea. Entonces, ustedes tienen que dar la respuesta gráfica, hacer el planteamiento, la operación y contestar. 69 estudiantes no aprobaron una sola tarea. Listo. Ahora, ¿cuántos estudiantes aprobaron las 3 tareas? ¿Qué nos están preguntando? Dentro de los conjuntos tenemos los que aprobaron. Los que no aprobaron las 3 tareas. Entonces, lo que nos están preguntando es cuántos aprobaron, ¿cierto? Entonces, esos serían los que están por fuera de estos 3 conjuntos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 6 estudiantes. Entonces, 6 estudiantes aprobaron las 3 tareas. ¿Cuántos estudiantes no aprobaron solo la tarea 3? Entonces, vamos a mirar solo la tarea 3. Solo. Solo la tarea 3. Esto es lo que nos están preguntando. $17. Entonces, la respuesta es 17 estudiantes no aprobaron la tarea 3. Y el último interrogante es, ¿cuántos estudiantes perdieron la tarea 1 y la tarea 2? Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuántos estudiantes perdieron la tarea 1 y la tarea 2? Entonces, como es I, es la intersección entre esos dos conjuntos. Entonces sería A intersección B sería 8 y 2. 8 más 12 igual a 20. Entonces aquí 20 estudiantes
perdieron la tarea 1 y la tarea 2. Con eso, terminamos el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Para finalizar, les quiero aclarar los lineamientos de la tarea 2. Fecha de inicio, el 25 de marzo. Fecha de cierre, el 21 de abril. Ponderación, 125 puntos. La revisión de los aportes se hace hasta el 18 de abril. Los aportes que hagan del 18 al 21 sí se van a tener en cuenta, pero no los voy a revisar uno a uno como los he venido realizando todos los días, ¿cierto? Tengan en cuenta que nosotros como tutores tenemos 48 horas hábiles desde que ustedes realizan los aportes para su revisión. Yo generalmente estoy haciendo de lunes a viernes la revisión frecuente y permanente todos los días. Y pues ahí les estoy dejando mis comentarios. Si ustedes participan a tiempo, tienen la oportunidad que yo les revise y pueden mejorar su producto final, ¿cierto? Ejercicio 1 tiene una ponderación de 20 puntos. En el ejercicio 1, ¿ustedes qué tienen que hacer? Se les da un conjunto, dos conjuntos, y ustedes tienen que realizar la extensión, comprensión, identificar el cardinal y la clase de conjuntos para dos conjuntos, ¿cierto? En el ejercicio 2, ustedes tienen que hacer operaciones entre conjuntos y las tienen que hacer de la manera que nosotros lo hicimos, con su representación gráfica y dando la extensión de los conjuntos. En el ejercicio 3 es un ejercicio práctico como el que acabamos de realizar ahorita, ¿cierto? Tengan en cuenta que ese ejercicio ustedes lo tienen que sustentar. En los enlaces de la sustentación, tengan cuidado que estén públicos, que el enlace esté funcionando, ¿sí? Y que yo pueda entrar. Porque en la primera tarea tuve la dificultad que muchos videos no pude ingresar, el enlace no está correcto, anexaron un enlace de otra cosa totalmente diferente. Entonces, ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que revisar y garantizar que el enlace que envían esté funcionando y que yo pueda entrar a validarlo, ¿cierto? Porque si no puedo entrar a validarlo, pues no lo puedo calificar. Entonces, si muchos estudiantes en la tarea 1 se preguntan por qué no tienen calificación en el enlace de la sustentación, es por eso. La participación en el foro tiene una ponderación de 10 puntos. Para que ustedes obtengan esos 10 puntos, tienen que haber ingresado desde el inicio de la actividad, seleccionar la letra y por lo menos tener 4 participaciones en donde envíen el desarrollo de los ejercicios. Ahorita, como ya estamos en la segunda semana, ya deberían haber enviado el desarrollo del ejercicio 1 y del ejercicio 2. Y la estructura del informe, 5 puntos. Aquí también tengan especial cuidado porque me están presentando introducciones, objetivos y conclusiones 2 estudiantes. Eso lo sancioné en la tarea pasada. Entonces, a los que tienen la misma introducción, objetivos y conclusiones, en este ítem tuvieron 0 puntos porque esto es considerado como plagio. Recuerden que nosotros tenemos una manera de validar sus aportes, de dónde las toman, si son propios o no. Entonces, para que tengan cuidado que la entrega es individual y los aportes deben ser propios, ¿cierto? Asistencia no voy a pasar porque en la reunión me queda la asistencia registrada de las personas que entraron. Hasta aquí, dudas, inquietudes o todo ha sido muy claro. Para mí todo ha sido muy claro. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas del desarrollo de los ejercicios?
Listo. De todas maneras, el día de mañana yo les estaré compartiendo, ¿sí?, el enlace de esta grabación para que ustedes puedan consultar el paso a paso del desarrollo de los ejercicios. Si llegan a tener alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse conmigo, que yo con mucho gusto trataré de clarificar sus inquietudes. ¿Listo? También les recomiendo que revisen todo el material de apoyo que les hemos publicado en el foro, que la red de tutores ha trabajado bastante para crear juegos, quizzes, ¿sí?, y herramientas que les ayudarán a afianzar los conocimientos, ¿cierto? También ya les dejé el enlace de la grabación de la webconferencia que realizaron esta semana. Esta webconferencia también resume todos los conceptos básicos de la teoría de conjuntos. También les recomiendo que la revisen y la analicen porque esto les ayudará a aclarar dudas e inquietudes y consultar los tutoriales de los ejercicios también porque está explicado muy detalladamente cómo desarrollar los ejercicios y son ejercicios similares a los que ustedes deben hacer. Entonces, aprovechen estas herramientas, participen activamente en el foro, ¿sí? Esto les va a ayudar a que te finalicen con éxito la actividad, ¿cierto? Entonces, si no hay más dudas, inquietudes, comentarios, voy a dejar hasta aquí y les agradezco a ustedes la asistencia y la atención que han tenido conmigo en este espacio. Que tengan muy buena noche. Gracias, bye bye. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Bueno, cuídense.